Imagina que un solo disparo pueda cambiar el destino de millones de personas. Era el 28 de junio de 1914, en Sarajevo, cuando Gavrilo Princip, un joven estudiante cargado de ideales, desesperación y rabia, levantó su arma y disparó contra el archiduque Francisco Fernando de Austria y su esposa. 2 disparos, un instante de silencio. Y el mundo nunca volvió a ser el mismo. Lo que parecía un acto aislado encendió una mecha que arrastraría a Europa y al mundo entero hacia la guerra más devastadora que la humanidad había conocido. La Primera Guerra Mundial. Ese disparo detonó 4 años de horror, trincheras, explosiones, hambre, miedo y muerte, y reveló la fragilidad de la paz, la ambición humana y la vulnerabilidad de los pueblos. Hoy descubrirás cómo un solo instante de violencia pudo desencadenar un desastre global, cómo las decisiones de líderes, las alianzas secretas y el nacionalismo llevaron al continente al borde del abismo, y cómo millones de vidas quedaron marcadas para siempre. 1. Europa antes de la guerra. Tensiones acumuladas. Al inicio del siglo XX, Europa estaba llena de tensiones acumuladas durante décadas. Alemania, emergente como potencia industrial y militar, buscaba afirmarse frente a imperios antiguos y consolidar su hegemonía continental. Francia, marcada por la derrota en la guerra franco-prusiana, buscaba recuperar prestigio y seguridad. Rusia se veía a sí misma como protectora de los pueblos eslavos y expandía su influencia en los Balcanes. El Reino Unido vigilaba con desconfianza sus rutas comerciales y su vasto imperio global. Austria-Hungría, un mosaico de etnias y culturas, lidiaba con movimientos nacionalistas internos que amenazaban la cohesión del imperio. El nacionalismo exacerbado funcionaba como combustible constante. Serbia soñaba con unir a los pueblos eslavos del sur. Alemania aspiraba a la hegemonía europea. Austria-Hungría temía perder territorios y autoridad. Cada país aumentaba sus ejércitos, modernizaba armas y construía flotas. La carrera armamentista generaba desconfianza constante, mientras los líderes creían en la posibilidad de victorias rápidas y decisivas. La diplomacia era insuficiente frente al creciente militarismo. El sistema de alianzas transformó a Europa en un tablero de riesgo. La Triple Entente, Francia, Rusia y Reino Unido, se enfrentaba a la Triple Alianza, Alemania, Austria, Hungría e Italia. Cada pacto secreto significaba que un conflicto local podía escalar a nivel continental. Sarajevo no fue la causa, solo la chispa que encendió un barril de pólvora acumulado durante años. La tensión política, económica y social hacía que cualquier incidente pudiera provocar la catástrofe que estaba a punto de desatarse. 2. El disparo de Sarajevo y el inicio del conflicto. El asesinato del archiduque y su esposa fue un detonante simbólico y devastador. Austria-Hungría envió un ultimátum con demandas casi imposibles de cumplir. Serbia aceptó la mayoría, pero Austria-Hungría decidió declarar la guerra. Rusia movilizó tropas. Alemania respaldó a Austria-Hungría. Francia y Reino Unido fueron arrastrados por alianzas. Europa estaba en guerra en cuestión de días. Los líderes confiaban en victorias rápidas y subestimaban el costo humano. Los planes militares eran rígidos y cualquier error podía significar la derrota inmediata. Millones de hombres fueron movilizados, familias separadas, y la incertidumbre se instaló en cada hogar. La guerra pronto mostraría que la muerte podía llegar de manera impersonal y constante, afectando a soldados y civiles por igual. Los primeros meses demostraron la crueldad de un conflicto que nadie había previsto. Movilizaciones masivas, errores estratégicos y la velocidad con la que se extendió el conflicto sorprendieron a todos, dejando una estela de destrucción en pueblos y ciudades y marcando a toda una generación. 3. La Guerra de Trincheras y el Frente Occidental. El Frente Occidental, desde Bélgica hasta el norte de Francia, se convirtió en un infierno de barro, alambradas, cráteres y cadáveres. La guerra de movimiento dio paso a un conflicto estático y sangriento, donde cada centímetro ganado se pagaba con miles de vidas. Los soldados enfrentaban frío extremo, hambre, enfermedades y miedo constante. Las ratas, el barro hasta las rodillas y el olor a muerte eran parte de la rutina diaria. Las nuevas armas industriales aumentaron la devastación. Ametralladoras, artillería pesada, gases tóxicos y tanques hicieron que cada avance fuera extremadamente sangriento y lento. Batallas como Somme, Verdun y Marne demostraron que la guerra moderna podía ser infinitamente más letal que los conflictos anteriores. Somme dejó más de 1 millón de muertos y heridos.
mientras las líneas apenas se movían unos pocos kilómetros. Verdún mostró la resistencia heroica de ambos bandos, donde cada metro de tierra se disputaba con sangre, sudor y sacrificio. La vida en las trincheras dejó cicatrices indelebles en los soldados. El horror constante, la muerte de compañeros y la exposición diaria a la violencia moldearon la psique de toda una generación. Cartas de soldados y diarios de enfermeras muestran cómo cada día era un desafío entre la vida y la muerte, y cómo la guerra industrial transformó la experiencia humana. Además, la guerra dejó secuelas psicológicas profundas. El trauma, la fatiga de combate y el desarraigo se extendieron incluso después de la guerra. 4. Expansión global del conflicto. La Primera Guerra Mundial no se limitó a Europa. Colonias en África y Asia fueron arrastradas al conflicto, enviando millones de soldados a frentes lejanos. El Imperio Otomano se unió a Alemania, expandiendo la guerra hacia Oriente Medio. La guerra naval, los bloqueos comerciales y la escasez de alimentos afectaron a millones de civiles, demostrando que la guerra moderna era total, militar, económica, social y cultural. En 1917, Estados Unidos ingresó al conflicto tras los ataques submarinos alemanes y el telegrama Zimmermann. La entrada estadounidense inclinó la balanza hacia los aliados y aceleró el final de la guerra, mostrando cómo un conflicto inicialmente europeo podía tener repercusiones globales. Mientras tanto, la población civil soportaba bombardeos, hambre, epidemias y privaciones extremas. Las mujeres asumieron roles antes reservados a los hombres, trabajando en fábricas, hospitales y oficinas. Los niños crecían en medio del miedo y la incertidumbre, aprendiendo a vivir con la ausencia de sus padres y la constante amenaza de muerte. La guerra afectó también la economía, con inflación, escasez de productos básicos y hambre generalizada en varias naciones. Las ciudades se transformaron. Fábricas, hospitales improvisados, trenes cargados de heridos y hospitales de campaña se convirtieron en la norma. La vida civil nunca volvería a ser la misma. 5. Consecuencias políticas, sociales y culturales. El 11 de noviembre de 1918, la guerra terminó con un armisticio, pero la paz fue frágil. El Tratado de Versalles impuso duras condiciones a Alemania, redibujó fronteras y derrumbó imperios. Austrohúngaro, otomano, ruso y alemán. Nuevas naciones surgieron y las semillas de la Segunda Guerra Mundial ya estaban plantadas. La Primera Guerra Mundial dejó lecciones profundas. La ambición, la venganza y los errores humanos pueden tener consecuencias inimaginables. Transformó la política, la sociedad y la tecnología. Cartas de soldados, diarios de enfermeras y testimonios de familias separadas muestran la magnitud del sufrimiento humano. Miles de historias de sacrificio, valentía y tragedia quedaron grabadas en la memoria colectiva. Mientras recuerdas este conflicto, imagina a los soldados atrapados en barro hasta la cintura, a las familias separadas, a los médicos luchando contra heridas y epidemias, y a los jóvenes que soñaban con un mundo en paz. Todo comenzó con un disparo en Sarajevo. Un disparo que nos recuerda que incluso los actos más pequeños pueden desencadenar cambios enormes y que el precio de la guerra siempre es incalculable.